Bien, el Colegio de Abogados de Lima se pronunció a través de varias entrevistas en diversos medios de comunicación sobre esta situación. Fueron los primeros en consultarnos este tema y luego hemos visto que ha salido ya la propuesta legislativa y nosotros evidentemente esta vez por escrito nos hemos mostrado contrarios a esta situación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el razonamiento parece impecable en el sentido de que no se pueden aplicar las normas retroactivamente y que los crímenes de lesa humanidad se deben aplicar a partir del 2002 por la Convención de Roma. Entonces, en consecuencia, antes no estuvo tipificado ese delito, esa es la idea. Sin embargo, los crímenes de lesa humanidad comienzan a ser trabajados desde el juicio de Nuremberg. La comunidad internacional... Ahí había retroactividad. El derecho... es que para poder sancionar a los criminales de guerra nazi, no había normas de lesa humanidad en esos momentos. O sea, es ahí... Extremos, claro, lo que había, por ejemplo, homicidio, cosas por el estilo, traición a la patria y tal. Pero entonces, estos juristas, además luego de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial, se vieron en la necesidad de cómo juzgar, porque nunca antes había ocurrido pues, el genocidio que se vio, sobre todo con los judíos, que todos sabemos fueron objeto de abusos, maltratos y crímenes totales. Entonces, la humanidad toda junta dijo, no, esto no puede ser, vamos a parar, y los juzgaron a estos criminales a través de un sistema que se iba creando nuevo, que era el derecho penal internacional. Entonces, este derecho penal internacional y estas normas convencionales, tratados de derechos humanos, Corte Interamericana en el caso nuestro, los tribunales europeos, tienen un funcionamiento distinto a la lógica interna. La lógica interna es, claro, no se puede aplicar retroactivamente las leyes, pero en materia de la comunidad penal internacional, las convenciones establecen otra cosa. Entonces, probablemente se pueda aprobar una ley en ese sentido en el Perú, sí, pero lo que decíamos es, apenas alguno de estas personas involucradas salga del aeropuerto y pise territorio extranjero, podrían aplicársele algún tipo de medida, independientemente de las advertencias que ya están haciendo los organismos internacionales, que podrían llevar incluso a una sanción al gobierno peruano, al Estado peruano. Lo concreto es que ya se aprobó por segunda vez en la Comisión Permanente. Sí, bueno, eso es lo concreto y repito, yo he escuchado a los colegas dar un razonamiento aparentemente impecable y eso lo digo, en sede nacional sí, no se puede aplicar retroactivamente una ley sancionatoria, pero repito, aquí estamos que debemos concordar todo esto con el sistema internacional y ahí la dificultad. Y un gran precedente es lo que usted decía, el Tribunal de Nuremberg, ¿verdad? Sí, claro, es que ahí empezó todo este sistema, ¿no? ¿Qué habrá primado entre los congresistas para que manifiesten su posición a favor de este dictamen que ya se aprobó? Bueno, yo creo que hay gran desconocimiento, entonces no conocen el sistema interamericano, no conocen lo de la Corte de Estrasburgo, no conocen la cantidad de convenios que se han suscrito en esta materia, que incluso vienen desde los años 60. Pero por lo menos algunos lo que sí conocen es que este dictamen favorece a determinadas personas. Bueno, no he podido analizar quiénes se beneficiarían, ni estoy tan enterado, pero de hecho alguien se va a beneficiar de esto, pero digo, ese supuesto beneficiado le va a pasar pues lo que pasó con Pinochet. Recordemos el caso de Pinochet, que cuando llega a Europa, está en Inglaterra, y el juez Garzón decide aplicar normas de esta índole convencional, lo detienen y él termina sus días preso en Chile, ¿no? Muy bien. El otro tema que queríamos abordar con usted, la reforma del Código Penal para penalizar a los chicos
menores de edad de 16 y 17 años. Yo sé que ustedes se han pronunciado, pero quisiera algunas palabras suyas. Sí, bueno, ahí el pronunciamiento es clarísimo. No podemos juzgar a menores de 14, 15, 16, es decir, adolescentes, con la justicia de adultos. Y más aún cuando en realidad esto ya está regulado. Primero, el Código de Niños y Adolescentes, en el año 1992, a la par de la Convención de las Naciones Unidas para los Derechos del Niño, estableció que sí, un menor puede ser procesado, pero con determinadas reglas. Primero, las penas no son igual de los adultos. Y segundo, los tribunales tienen que ser pues tribunales especializados para adolescentes. Y acá hay algo que tampoco quieren entender los amigos congresistas. Adolescente. ¿Por qué es inimputable un adolescente en muchas legislaciones y puede ser solo a los 18 o a los 21? En el Perú fue a los 21. Entre los 18 y 21 había una responsabilidad restringida. ¿Por qué? Por el nombre mismo de la palabra adolescente. Adolece. ¿De qué adolece? Está en una situación de transformación de niño a adulto. Ese periodo se llama pubertad. Y cualquier psicólogo de cualquier institución nos va a decir, sí, es una situación especial. Los padres tenemos problemas con los hijos adolescentes. El hijo adolescente tiene que acomodarse, está en una situación. Y entonces es perfectamente posible que él sea víctima de algún manipulador, de algún sinvergüenza. Entonces, más bien los adolescentes suelen ser víctimas, aun cuando aparezcan como victimarios. Y por ello hay una justicia especializada. Y las penas, en caso de terrorismo, sicariato, secuestro, a los adolescentes, de acuerdo al código que se aprobó en el 2017, la ley penal aplicable a los adolescentes, es de incluso de 6 a 10 años en los casos donde hay reclusión, pero evidentemente distinto a lo de los adultos. Primero tenemos que tener un centro de rehabilitación para adolescentes, distinto a las cárceles de adultos. El gobierno de Guatemala fue sancionado por mezclarlos, o sea, ya hay pronunciamientos internacionales en otros de los estados que mezclan esto. Y dos, los tribunales. Una cosa es un tribunal para adultos y una cosa es un tribunal para adolescentes. Y lo que es peor, centros de reclusión. ¿Cuántos hay en el Perú? En Lima hay uno, creo que uno, y en el resto del Perú no hay. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar estas reglas? Entonces, todo esto es un desbarajuste. Señores, lo único que le pedimos a los congresistas es orden. No estamos negándonos a la posibilidad de mejorar las leyes. Siempre se pueden mejorar, pero las leyes están. Lo que no pueden hacer es mezclar cosas y luego ir pues por el aplauso, ¿no? Porque yo también podría decir, el colegio de abogados, a partir de ahora vamos a proponer que aquel que roba un celular le corten la mano, y aplauso pues al señor decano. Pero eso es un acto demagógico, absurdo, irracional, por más que me aplaudan. O sea, no estamos buscando aplausos, esto es un tema técnico. Una pregunta última de Yapa, por favor, decano. Lo de lavado de activos, considerando que mañana se reanuda el juicio oral contra Keiko Fujimori, ¿han cambiado las reglas o se mantiene aquello de que solo es lavado de activos si los dineros que se originan son ilícitos? Bien, lo que sucedió es que inicialmente las primeras leyes sobre lavado de activos hablaban del delito fuente, y quienes deben recordar esto, quienes trabajaron en esta materia, sabrán que fue para la minería ilegal. Entonces el delito fuente fue la minería ilegal, pero luego se extendió al narcotráfico, al terrorismo, a la trata de blancas y a otros delitos. Entonces, para que haya lavado de activos tenía que determinarse el delito fuente. Posteriormente hubo una modificación, que a mí me parece que no es correcta.